Bueno muchachos, este es el video sobre lo que quedó pendiente del programa del SPSS. Entonces, esto que están mirando aquí es su matriz de datos. No está completa, a esta matriz yo le quité un montón de datos en el SPSS porque ustedes no habían ingresado todos los datos que tenían que ingresar y pues así el programa no me corre, no me funciona. Entonces le quité varios. Por lo tanto, pues ustedes me imagino que ya lo tienen organizadito, entonces ya les dará diferente. ¿Qué ingresé yo? Aquí están todos los datos que ustedes tenían. Pero entonces yo no los ingresé todos porque el video pues es a modo de ejercicio. Ustedes ingresan todos los datos, todas las variables. Yo cuáles variables ingresé. Entonces miremos en vista de variables. Ingresé el grupo de la encuesta. Ingresé si es ubicación rural o urbana. Ingresé el sexo del encuestado, la edad del encuestado, el estrato del encuestado, la escolaridad del encuestado, si votará en las próximas elecciones, sí o no, por quién votará, por quién no votaría, por quién votaría, por quién no votaría, y si conoce los programas de gobierno. Entonces, si empezamos, por ejemplo, grupo, esta pues la puse como una variable, pero no, realmente no, de pronto haremos algún análisis con eso, pero pues no es necesario. Lo coloqué como variable escalar, pues porque ahí simplemente son números. Si es rural o urbana, entonces aquí en valores ingresé 1 rural, 2 urbana. Esta sería una variable nominal porque no tiene un orden específico. El sexo, entonces también 1 femenino, 2 masculino y también es nominal. Ya la edad del encuestado, entonces aquí no se coloca nada porque ya viene en una escala nominal, en una escala, en la magnitud es escalar y se coloca pues escala. Por lo tanto, pues este es cuantitativa. Estrato del encuestado también, entonces se deja, pues es 1, 2, 3 y 4, entonces ahí ya está en números. Pero entonces esta es ordinal porque tiene un orden. En nivel de escolarización, entonces, ¿qué hice? Para poder hacer los análisis, nosotros habíamos colocado en las encuestas de 1 a 11, luego técnica, tecnológica, eso, ¿cierto? Entonces, lo primero que hice fue hacer la transformación acá, aquí ¿dónde está? Escolaridad. Entonces, lo primero que hice fue iluminar la columna. Acá donde dice buscar y seleccionar, entonces le damos reemplazar. Y lo primero que hice fue que me buscara todos los unos, los que habían dicho que tenían grado primero, y que me colocara reemplazar con primaria. ¿Sí? Entonces ahí me reemplazó todos los datos. Luego, todos los 2, los 3, los 4, los 5 primaria. Y los 6, 7, 8, 9, 10, 11 secundaria. Después de tener eso, a ver, me devuelvo. Hagámoslo acá. Entonces buscar, reemplazar. Entonces 1 con primaria. Entonces él me reemplaza todas las opciones. 2. Que ya las tengo en primaria. Listo. Entonces, después de eso, volví y hice la operación para reemplazar. Entonces, que me colocara, que me buscara entonces primaria, ya después de haberlo reemplazado, y me lo reemplazara por 1. Entonces ahí ahí me va reemplazando que los que tenía como secundaria me lo reemplazara por 2. Y así sucesivamente. Entonces me fueron quedando, mire, 2, este se supone que es secundaria. Luego lo que hago
pues es lo mismo que hicimos con el ejercicio que estamos haciendo en clase. Entonces se coge toda la columna, toda la información, miremos desde acá. Por ejemplo, si yo quiero pegar desde aquí sexo, edad y estrato, entonces suponiendo que quiera coger esta información, estos dos que están en número, yo simplemente le doy control C a la información que necesito pegar y me paro en el programa estadístico donde yo quiera que me pegue la información. Entonces, por ejemplo, aquí le doy control V y él ya me pega la información. ¿Listo? Bueno, ahí ya me volví. Entonces, hice la transformación. Como yo les dije, no modifiquen sus datos, hagan una modificación aparte. Entonces, en la columna, ¿dónde está? Esta de aquí, escolaridad, la modifiqué. Estrato, estaba así, lo dejé tal cual. Edad, lo ingresé tal cual. Sexo, entonces, 1 hice el reemplazamiento, 1 para femenino, 2 para masculino. Para las próximas elecciones votaría, entonces 1 para sí, 2 para no. ¿Por quién votaría en las próximas elecciones? Como hemos quedado. Entonces 1 quedó Vargas Lleras, 2 Duque, 3 Fajardo, 4 Lleras y 5 Petro. 1 es de la calle, ¿cierto? Lo mismo, y el último es voto en blanco. ¿Por quién no votaría en las próximas elecciones? Entonces ahí sí quedan solamente los candidatos sin el voto en blanco. Conoce los programas de algunos candidatos, entonces 1 para sí, 2 para no. Bueno, ¿qué otra cosa? Este de acá, que si es rural o urbana. Esto es rural, urbana. Entonces, si es rural o urbana, entonces 1 para rural, 2 para urbana. Iba a ingresar esta de las comunas, la de las zonas, que ustedes también deben hacer el cruce de la información para que miraran, pero eso hay mucho enredo. Yo no sé si ustedes ya organizaron esa información, pero han escrito todos de una forma diferente, entonces no, como utilicé solamente una parte, entonces no la ingresé. Y así pues ustedes siguen ingresando. Entonces yo trabajé, los datos que ingresé, las variables que ingresé fueron grupo, si es rural o urbana, sexo, edad, estrato, escolaridad. Entonces, como les dije, escolaridad me quedó finalmente 1 primaria, 2 bachiller, 3 técnico, 4 tecnología, 5 profesional, 6 especialización. Aquí un error. 7 maestría y sería 8 doctorado. Entonces modifiquemos aquí, esto es 7 y esto es 8. Listo. Aquí votaría en las próximas elecciones, 1 para sí, 2 para no. Acá, ¿por quién votaría en las próximas elecciones? Entonces ahí me quedó 1 de la calle, 2 Duque, 3 Fajardo, 4 Lleras, 5 Petro y 6 en blanco. ¿Por quién no votaría en las próximas elecciones? Entonces solamente los candidatos de la calle, Duque, Fajardo, Lleras y Petro, porque pues el voto en blanco no se justifica y porque le estamos preguntando por quién no votaría. Conoce los programas de gobierno, 1 para sí, 2 para no. Listo. Después de eso, entonces, simplemente lo que hago es pegar la información. Yo pego, como ya convertí en el Excel la información, entonces, por ejemplo, si es rural urbana, yo sé que este 2 es urbana, este 2 urbana, este rural, este, ¿sí? El sexo también lo ha convertido en números, edad pues ya estaba en años, estrato, ahí está en números, nivel de escolaridad, entonces si es 1 primaria, bueno, ya estaba en números, votará también lo había convertido, también la había convertido, todas las había convertido en variables escalares. Entonces, si le damos acá, como les había dicho en clase, ahí me aparece toda la información que yo estoy analizando. Entonces está si es rural urbana, el sexo, la edad, estrato, nivel de escolaridad, si votará, sí o no, por quién votará, por quién no votará.
conoce los programas de gobierno. Esas fueron las variables que yo pasé, ustedes tienen que ingresarlas todas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Iniciamos analizando lo que ya sabíamos. Entonces, analizar estadísticos descriptivos, tabla de frecuencias. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, la edad del encuestado. Entonces, edad del encuestado, vamos a mirar las tablas de frecuencia, a ver cómo están las edades. En estadísticos, entonces, marco, ¿qué hemos visto? Cuartiles, puntos de corte para 10 grupos iguales, los percentiles. Entonces yo aquí le coloqué el percentil 99, ustedes le pueden colocar los que quieran, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango. Por acá, asimetría y kurtosis. Esas son todas las medidas que hemos visto. Ustedes me ingresan todo esto para que luego, para que me hagan los respectivos análisis con la tabla de frecuencias. Entonces, continuar. Y gráficos. Entonces, vamos a hacer un gráfico de barras para las edades. ¿Sí? Vamos a hacer un gráfico de barras y digamos, bueno, si hagamos de barras. Listo. Continuar. A aceptar. Entonces se me abre la tabla de resultados y en la tabla de resultados me van a aparecer los datos que yo le pedí. Entonces la media es 37.54 años, la mediana es 35, la moda está en los 19 años, la desviación estándar entonces 14,003 años, la varianza, la simetría, entonces asimetría, la kurtosis, todo esto me lo tienen que analizar. Entonces obviamente si es asimetría y kurtosis, ustedes ya miraron eso, ya lo deben analizar. Rango, cuál es el rango y los cuartiles, los deciles y los percentiles que le coloqué. Ustedes saben que ellos tienen una equivalencia, entonces por eso los bota todos en percentiles. Si seguimos bajando, entonces esto que tenemos acá es la tabla de frecuencias. Entonces la frecuencia, el porcentaje válido y el acumulado. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que va acumulando los porcentajes para que puedan hacer los análisis. Entonces él ahí entrega la tabla de frecuencias sin necesidad de hacer la mano. Y por acá tenemos, como yo le pedí un gráfico de barras, entonces me entregó un gráfico de barras. Como hay tanta diferenciación y no lo tengo por intervalos, entonces me entregó ese montón de barras ahí. Ese gráfico de barras yo lo puedo modificar. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Entonces, diseño del texto. Aquí puedo modificar, por ejemplo, el relleno, colocarle colores diferentes. Aquí se pueden modificar. Entonces, ustedes pueden hacer eso para que les queden más bonitos. Vayan, pues revisen ahí y para que vayan, para que puedan hacer el cambio y puedan hacer las modificaciones. Entonces ahí, por ejemplo, cambian los numeritos y así, relleno, estilo, bueno, diferentes cosas. Entonces ahí para la presentación de los gráficos. Entonces aquí el programa me hace todo lo que se supone que, todo lo que yo tenía que hacer a mano, entonces me lo hace el programa. Bueno, hice la modificación para la escolaridad, entonces ya llené los espacios en blanco, porque si no se llenan los espacios, los que la matriz no lee, él los toma como espacios en blanco y no se puede hacer el análisis o lo hace mal. Entonces, dándole aquí a analizar la frecuencia, si otra vez el mismo gráfico, miremos a ver, ahora sí nos entrega un gráfico diferente. Miren, la mayor cantidad de personas son bachilleres. Le siguen las personas que están en primaria, tecnología, técnica, profesional. Hay muy pocas especializaciones y doctorados. No es no es significativo porque no aparece. Hay muy poquitas personas. Entonces tenemos acá de primaria la frecuencia son 150, este es el porcentaje 21.4%.
Bachiller 2,255, pues de los datos que yo tengo, como les dije yo no ingresé todos, además que los he modificado ahí para medio arreglarlos. El porcentaje 36,4, técnico 47 personas, 6,7%, tecnología 51, 7,3%, profesional 61, 8,7%, especialización 10, 1,4%, para un total de 574 encuestas, que son las que yo tengo ingresadas. Ustedes deben tener 750, creo. Y estos de acá son los perdidos, los que el sistema no lee porque yo los ingresé mal, como les dije. Y acá pues está el acumulado, ¿sí? Bueno. Entonces vamos nuevamente acá. Eso lo hacen entonces con las variables, me sacan los estadísticos, hacen los análisis de los estadísticos descriptivos que ya hemos visto, me sacan los cuartiles, algunos percentiles para que los analicen, la kurtosis de los diferentes elementos. Ahora vamos a ver algo que se llaman tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son unas tablas que me permiten cruzar la información de dos variables, hacer un análisis relacional bivariado. Entonces vamos a trabajar en este caso con sexo y por quién votarán las personas. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos. Todas las funciones, todos los test estadísticos que miramos en el tema anterior, en la prueba de hipótesis, lo sacan aquí. Entonces aquí ustedes primero lo que hacen es establecer las hipótesis, establecen cuál es el estadístico, cuál es el nivel de significancia, miran cuál es el estadístico que deben realizar y luego se hacen la prueba. Entonces aquí descriptivos, analizar estadísticos descriptivos y tablas. Estos son, donde dice tablas cruzadas, son tablas de contingencia, las tablas que me permiten cruzar dos variables. Entonces vamos a cruzar el sexo, vamos a ver el sexo, ¿dónde está? El sexo y por quién votará. Perdón, si votará, por quién votará, no, por quién votará en las próximas elecciones. Listo. Nada. A aceptar. Entonces aquí él me va botando los datos. Acá, las tablas cruzadas o tablas de contingencia. Entonces, estas tablas de contingencia me permiten cruzar variables categóricas. Entonces, del sexo femenino y del sexo masculino. Del sexo femenino, entonces, van a votar un 49,7%, del masculino un 50,39%, para un total pues del 100%. Del femenino entonces no votarán un 55,2% y no votarán un 44,8%, para un total de 100% de las personas que no votarán. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, en el caso del sexo femenino, van a votar un mayor porcentaje de mujeres piensa no votar. En cambio, los hombres, un mayor porcentaje de hombres piensa votar, ¿sí? Entonces, estas tablas, las tablas de contingencia, me permiten cruzar dos variables dicotómicas. Sigamos. Vamos a analizar el test de chi cuadrado. Entonces, el test de chi cuadrado me permite reconocer las asociaciones entre dos variables categóricas. Dicotómicas, pueden ser dicotómicas, es decir, de dos opciones sí y no, o pueden ser politómicas. Entonces, por ejemplo, evaluemos en el test de chi cuadrado si es rural o urbana,
sí, de si dependiendo de la ruralidad las personas conocen algunos de los programas de gobierno. O podemos evaluar si según el estrato conocen algunos programas de gobierno. Entonces, analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Entonces vamos a ingresar. Entonces ingresemos si es rural urbana, ubicación rural urbana, y si conoce, digamos esta, conoce los programas de gobierno, que también es una variable dicotómica. Entonces aquí en casillas colocamos por columnas, continuar, y aquí en estadísticos entonces le vamos a colocar chi cuadrado, ¿sí? Continuar, a aceptar. Entonces ahí él ya me sacó, el programa me sacó el estadístico chi cuadrado. Vamos a ver. Entonces ya el programa me entrega los resultados y yo puedo mirar acá. Entonces puedo mirar acá la relación que establece el programa. Entonces en la parte rural, quienes van a votar, quienes consideran que sí van a votar son el 53,8%. De la parte urbana el 46,2%, ¿sí? Eso me suma un 100%. De la parte rural, quienes no consideran votar, de toda la gente que no va a votar, ¿sí? Son el 76,8%. Y quienes consideran no votar de la parte urbana es 23,8%. Por lo tanto, de esto yo podría decir que es más la gente en la zona rural que no piensa votar que la gente que no piensa votar en la zona urbana. Entonces, después de que yo tengo esto, ¿para qué me sirve el test o la prueba de chi cuadrado? Entonces, habíamos hablado en las diapositivas de plantear las hipótesis, ¿cierto? Que se planteaban las hipótesis, que yo establecía el nivel de significancia. Habíamos quedado en que el nivel de significancia que se estableciera era del 0,05% y que eso era igual a que si alfa era 0,05, estábamos diciendo que se estaba dispuesto a cometer un error tipo 1 máximo del 5% de las veces. Es decir, que de cada 100 veces que yo aceptaba la hipótesis alternativa, solamente podía equivocarme 5 de esas 100 veces, ¿cierto? Ese es el nivel de significancia. Habíamos establecido un nivel de significancia que vamos a trabajar del 0,05 y habíamos dicho que cuando el valor que yo hallo, el valor que me sale del test que yo definí, es menor que el 0,05, tenía que rechazar la hipótesis nula. Cuando el p-valor me daba por encima, el p me daba por encima de 0,05, entonces yo aceptaba, tenía que aceptar la hipótesis nula. Entonces, para yo poder aceptar la hipótesis alternativa, que es la hipótesis que plantea el investigador, el p me tenía que dar o me tiene que dar por debajo del 0,05. Porque acuérdense, si lo máximo que yo acepto es un 5, son 5 veces que me equivoque, pues necesariamente el valor que yo haya en el test tiene que ser por debajo de 0,05. Entonces, en mi ejercicio o en el ejercicio de ustedes lo primero que tienen que hacer es plantearse la hipótesis. Entonces acá yo tengo que plantearme una hipótesis. Entonces, por ejemplo, tengo que plantearme la hipótesis h sub 0, que es que no hay diferencia. Yo digo que no hay diferencia entre la zona rural y la urbana, entre pues si votan o votan, y la H1 yo digo que sí hay diferencia, que sí hay una diferencia. Entonces, para poder aceptar la H1, ¿sí? Que es la hipótesis que yo me estoy planteando, que es mi hipótesis de investigación, entonces por eso pues hago toda la encuesta y voy y le pregunto a la gente de la ruralidad y la gente de la zona urbana si van a votar o no van a votar. Entonces, para poder aceptarla, la P, el valor de P me tiene que dar por debajo de 0,05, ¿sí?
¿Dónde está el valor de qué? De P. El valor de P, recuerden que era el valor de alfa, que era igual a la significancia estadística. Pues la significancia estadística, en este caso bilateral, porque es de 2 colas, está aquí. Entonces, la significancia para el chi cuadrado, que es el que estamos hallando en este momento, es de 0,00000, quién sabe qué número dar allí, pero está por debajo de 0,05. Por lo tanto, yo puedo aceptar mi hipótesis alternativa. Entonces, yo puedo decir que sí existe una diferencia entre quienes votan, quienes deciden votar o no votar en la parte rural y la parte urbana, ¿sí? Y así pueden calcular, relacionar las diferentes variables con cada uno de los tests. Vamos a mirar otro. Bueno, vamos entonces a hallar ahorita a evaluar el T-Student para muestras independientes. Entonces, el T-Student se utiliza cuando se quieren comparar dos grupos. En dos grupos una variable numérica, ¿sí? Entonces, y tienen que ser dos grupos independientes, dos grupos que no estén relacionados. Por ejemplo, yo quiero comparar el grupo hombres, el grupo mujeres, yo quiero comparar entonces el grupo que va a votar, el grupo que no va a votar, que son grupos independientes. Y entonces comparo una variable numérica en esos dos grupos. Entonces, por ejemplo, realicemos la comparación de la edad del encuestado con si votará o si va a votar o no va a votar. Entonces vamos a analizar, comparar medias, vamos a prueba T para muestras independientes, porque estamos hablando de muestras independientes, y en este caso, entonces, acá, en la variable de prueba, entonces vamos a colocar la edad, que es la variable numérica. Y en la variable de agrupación, entonces vamos a colocar si votará o no votará en las próximas elecciones, sí o no. Entonces, aquí en definir grupos colocamos el 1 y el 2, que son los que tenemos. El 1, los que sí van a votar, el 2, los que no van a votar. Yo puedo tener más grupos, pero entonces esta solamente me permite comparar 2. Le doy continuar y a aceptar. Entonces, aquí me aparecen, según la edad del encuestado, quienes van a votar, ¿sí? Entonces, según la edad del encuestado, yo tengo que 545 personas encuestadas van a votar y ellos tienen una media de 37,61 años, ¿sí? La media de ellos está en 37,61 años porque estamos hablando de la edad. Ahí está la desviación y bueno, el error. Y quienes no van a votar son 29 personas y esas 29 tienen una media de 36,07 años, ¿sí? Esa es la media de esas 29 personas. Ahora, aquí hay algo importante que deben tener en cuenta y es que esta prueba, además de hacerme la prueba T, me saca esto que es la prueba del Leven o igualdad de varianzas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si los datos que tengo se ajustan son datos paramétricos y si se ajustan a la normalidad, porque la prueba T es una prueba para datos paramétricos. Entonces ustedes lo pueden revisar en el cuadrito en el que miramos todos los tests. Entonces de una vez él me hace, me bota la prueba del Leven. Para esa prueba del Leven yo tengo que plantear mis hipótesis. Entonces vamos a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna para la prueba del Leven. No estamos hablando todavía de la prueba del estadístico T-Student. Entonces, en la hipótesis nula, como la hipótesis nula o la hipótesis H sub 0 siempre me habla de la igualdad, entonces esta me dirá que no hay, que hay igualdad, que digamos que hay similitud, hay igualdad. Y la H sub 1 es la que me habla de que hay diferencias. Siempre esta se refiere a las diferencias y la H sub 0 se refiere a la igualdad.
Entonces, en este caso, igualdad de diferencias ¿de qué? Pues diferencia de las varianzas. Entonces hay igualdad en las varianzas, diferencia de las varianzas. ¿Qué necesito yo en este caso? ¿Qué me sirve a mí que me salga? Pues que yo pueda aprobar la h sub 0, ¿sí? Entonces, recuerden que la h sub 0 se aprueba si el valor p me da por encima de 0,05. Si me da por encima de 0,05, entonces yo apruebo la hipótesis sub 0. ¿Y cómo me dio? Miren, aquí está el nivel de significancia, me dio 0,292, por lo tanto me dio por encima de 0,05. Por lo tanto, yo tengo que aprobar la h sub 0 y puedo decir que hay igualdad en las varianzas de los grupos que yo estoy comparando. Por lo tanto, estos datos se ajustan a la normalidad, se ajustan, son datos paramétricos y puedo usar el estadístico de la prueba T. Ahora sí vamos a la prueba T. Entonces, para la prueba T, yo también tengo que establecer mis hipótesis, obviamente. Entonces, debo establecer una h sub 0 y una h y la hipótesis del investigador. La h sub 0 que yo establezco en este momento, entonces puedo decir que no existe una diferencia entre quienes van a votar, entre si van a votar y quienes van a votar o no van a votar y las edades. Entonces, que no hay diferencia entre si van a votar o no y las edades. Y la h sub 1 es que sí existe una diferencia entre quienes votan y no votan y las edades. Entonces, vamos a mirar aquí el nivel de significancia estadística, aquí la prueba T, significancia bilateral, aquí están. Me dio 0,563. Para que yo pudiera aprobar la h sub 1, ¿sí?, tendría que darme la estadística el P, recuerden, por debajo de 0,05. ¿Por qué? Porque es el máximo que yo acepto de error es el 5%, por lo tanto, el valor del P, el estadístico, me tiene que dar por debajo de 0,05. En este caso no me da. Por lo tanto, si no me da, yo necesariamente, el único camino que me queda es aceptar la h sub 0 y decir que no hay diferencias. Listo. Trabajemos entonces ahora con la prueba, con el análisis de varianzas, con un factor, es decir, la ANOVA. La ANOVA yo la utilizo cuando quiero comparar varios grupos independientes y la variable que voy a comparar es una variable numérica. Entonces, por ejemplo, comparemos edad y por quién va a votar la gente. Entonces, vamos a analizar. Vamos a comparar medias. Entonces, en comparar medias, ANOVA de un factor. Y aquí, entonces, acá, así como está acá. Entonces, en la lista de las variables dependientes, le das del encuestado, que es la variable dependiente, y por quién, y el factor por quién van a votar. Entonces, vamos. A aceptar. Entonces, acá tengo el análisis de varianza, la ANOVA. Acá, este es el resultado de la ANOVA y aquí yo también tengo que plantear unas hipótesis. Entonces, mi hipótesis es que no hay diferencia, ¿sí?, entre los grupos. Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencia. La hipótesis alternativa se acepta, recuerden, cuando el p-valor me da por debajo de 0,05, ¿sí? Porque no puedo aceptar más del 5% del error tipo 1, del error alfa. Entonces, que el alfa me dé por debajo de 0,05. Entonces, ¿dónde está el nivel de significancia aquí? Mírenlo, acá está y me da 0,0000. Por lo tanto, yo puedo aceptar la hipótesis alternativa y puedo decir que sí hay diferencias. Pero entonces, ¿dónde están las diferencias? Para saber dónde están las diferencias, tengo que hacer la prueba de Tukey. Entonces, vamos a analizar nuevamente estadísticos de comparar medias. ¿Dónde está? Comparar medias, ANOVA de un factor. Y vamos aquí donde dice contrastes, perdón, aquí donde dice pruebas, las pruebas post hoc, vamos a hallar Tukey o Taki. A aceptar. Entonces, aquí ya tengo ya la ANOVA que me da el nivel de significancia, ¿cierto?
que me dice la nova que me dice que sí hay una diferencia, pero entonces yo necesito saber dónde está la diferencia. Entonces, ¿dónde está el nivel de significancia? Mírenlo, acá está el nivel de significancia estadística. Entonces, ese nivel de significancia yo tengo que buscar los que estén por debajo de 0,05, que es donde hay una diferencia significativa. Entonces, entre las personas que deciden, entre mis electores, entre quienes van a votar y no. Entonces, según esto, habría diferencia significativa. Por acá habría diferencia significativa. Miremos a ver los que estén por debajo de 0,05. Por ejemplo. Entre las edades de quienes van a votar, es el grupo de personas de quienes van a votar por Duque y por Fajardo. Entre quienes van a votar entre las edades, las personas, entre Duque y Petro. No porque se pasa al 0,5, o sea que ese no nos sirve. Pues es el mismo, Duque y Fajardo. Sería el otro. Ya está, Duque y Fajardo ya está allá arriba. Serían esos dos. Acá, en blanco. Entonces diferencia entre Petro y de las edades de quienes van a votar por Petro y quienes van a votar en blanco. Entonces, establezco cuáles son las dónde hay diferencias, y acá abajo me pasa Duque y me muestra algo que se llama subconjuntos homogéneos. Entonces, en estos subconjuntos homogéneos ya me queda más claro cómo es que están las diferencias. Entonces, tenía allá arriba que había diferencias entre quienes iban a votar por Petro y por Duque, entre las edades. Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, las edades de quienes van a votar por Petro están en un promedio de 30,75 años. Y los que votan por Duque de 42,99 años. Por lo tanto, son más grandes, más viejos quienes votan por Duque que quienes votan por Petro. Lo mismo que quienes votan por Fajardo. Pero entonces hay similitud entre Fajardo y Petro, ¿sí? Entre estos grupos que están acá hay similitud en las medias y hay similitud entre estos que están acá, pero entonces se alejan mucho que es Duque con estos dos de acá porque no hay similitud. ¿Dónde hay similitud? En estos que están aquí, ¿sí? Más o menos las mismas edades, en promedio las mismas edades, van a votar por De la Calle, por Lleras y en blanco. ¿Sí? Las diferencias, los niños diferentes son estos que están acá y estos que están acá. Vamos a calcular hacer una última prueba estadística. Entonces, miremos acá. Human de Whitney se utiliza para cuando yo quiero analizar una variable ordinal, para cuando quiero analizar, entonces, cuando quiero comparar dos grupos y la variable a comparar es una variable ordinal. Entonces, por ejemplo, analicemos, en este caso, podemos comparar el estrato, que es una variable de orden, y podemos comparar si van a votar o no van a votar según el estrato. Entonces, dos grupos, si votan o no votan, y la variable ordinal. Entonces, analizar, vamos a pruebas no paramétricas, porque estamos en pruebas no paramétricas. Vamos entonces al cuadro de diálogos antiguos y aquí seleccionamos la U de ¿dónde está? Entonces seleccionamos dos muestras independientes acá, porque son independientes porque son personas que quienes votan son completamente diferentes a quienes no votan, entonces son muestras independientes. Entonces vamos a la variable agrupación, variables de prueba. Entonces, ¿dónde están? Estrato, y acá variable de agrupación. Entonces, si va a votar o no va a votar, votar en las próximas elecciones acá, y colocamos U de Mann-Whitney, ¿sí? Entonces esa es la que vamos a analizar ahorita. Definir grupos, entonces 1 para quienes van a votar, 2 para quienes no van a votar, continuar y a aceptar.
Entonces aquí me aparece la prueba de Whitney. Igual que como en los demás yo tenía que hacer plantear mi hipótesis, plantear la hipótesis alternativa y mirar si según el estadístico entonces se aprueba o no se aprueba. Pero entonces si miramos acá nos damos cuenta que el nivel de significancia está por encima del 0,05, entonces ya podemos decir que no hay diferencias. Bueno chicos, entonces pues aquí hemos hecho algunos análisis, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer otros. Ustedes tienen la tabla, esta tablita, donde tienen las diferentes pruebas y cómo pueden utilizarlas. Y acá acá tienen el programa. El hecho es que ustedes aprendan a usar el programa y que me hagan los análisis estadísticos, que saquen gráficos. Acá pueden sacar, pueden hacer los análisis de los gráficos. Pueden sacar gráficos de tortas, pueden sacar gráficos de barras, pueden sacar histogramas. Acá también les aparecen los histogramas. Analizar, estadísticos descriptivos. ¿Dónde están? Comparar medias. Crean frecuencias. Gráficos. Entonces aquí les aparecen también los histogramas y cuando deseen hacer un histograma, cuando establezcan rangos. Entonces, pues ahí les queda el programa para que ustedes, por favor, realicen. Por ejemplo, aquí me salió el de grado de escolaridad, para que ustedes puedan desarrollar el trabajo. Entonces, cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen, ¿no? O buscan la información, pues también les voy a mandar un documento para que puedan leer. Listo, chicos. Gracias.